En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, que la gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Pues vamos, queridos hermanos, en este último día de Quinario, a nuestro Cristo de la Veracruz de Analcázar, a reconocer como siempre nuestras faltas, nuestros pecados, con la confianza de que Dios siempre está dispuesto al perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que pecado. Dios Todopoderoso, que es amor, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, tú que en nuestra fragilidad nos ayudas, con medios abundantes concédenos recibir con alegría la salvación que nos otorgas y manifestarla en nuestra propia vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Sentaos, por favor. Lectura del libro de la sabiduría. Se dijeron los impíos, razonando equivocadamente: acechemos al justo, que nos resulta incómodo, se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra educación errada. Declara que conoce a Dios y se da el nombre de Hijo del Señor. Es un reproche para nuestras ideas, y solo verlo da grima. Lleva una vida distinta de las demás, y su conducta es diferente. Nos considera de mala ley y se aparta de nuestra senda como si fueran impuras. Declara dichoso el fin de los justos y se gloría de tener por parte a Dios. Veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Si el justo Hijo de Dios lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos, lo someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura, para comprobar su moderación y apreciar su paciencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupa de él. Así discurren y se engañan, porque los ciega su maldad. No conocen los secretos de Dios, no esperan el premio de la virtud, ni valoran el galardón de una vida intachable. Palabra de Dios.
Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo recorría Jesús la Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Después que sus parientes se marcharon a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convertido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: «A mí me conocéis, y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. A ese vosotros no lo conocéis. Yo lo conozco porque procedo de él, y él me ha enviado». Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido compañero en el presbiterio, señor cura párroco de este lugar, querido teniente de alcalde, Junta de Gobierno, de esta seráfica, real, piadosa, muy antigua, venerable y muy noble hermandad y cofradía del Santísimo Cristo de la Veracruz, Nuestra Señora de la Encarnación y Santa María Magdalena, fundada en 1538. Queridos acólitos que me ayudáis en el altar, queridos hermanos todos, especialmente aquellos que nos ven desde sus casas, muy especialmente, como digo, a los enfermos, a aquellos que por su ancianidad se encuentran desesperanzados, a aquellos que no salen de sus casas por la causa que fuere. Queridos hermanos todos, hoy, queridos hermanos, como último día en que estamos juntos, me gustaría contaros una historia que a mí por lo menos me arraigó mucho el día que la aprendí, el día que la leí, el efecto que en su día, era yo entonces seminarista, el efecto profundo, inmediato que produjo en mi alma, digamos, la madurez que pude adquirir gracias a lo que íbamos a escuchar en mi vida como seminarista, en mi vida como preparación al sacerdocio, y quisiera que en esta tarde todos vosotros, en este último día de quinario al Santísimo Cristo de la Veracruz de Aznalcázar, pues os llegara tan hondo o más que a mí me llegó. La historia es como sigue, queridos hermanos. Mucho tiempo hace, en que vivía un montañés, dice la historia, de los tupidos bosques de la India. Muy pocos habían visto a este señor, pero todo el mundo de los alrededores, especialmente los del pueblo,
le conocían como el guardián de la fuente. Nadie recordaba, absolutamente nadie recordaba, quién le había contratado, ni desde cuándo este hombre estaba contratado como guardián de la fuente. Pero el ayuntamiento seguía dedicándole un pequeño salario porque conservase y para que manteniese limpio todos los conductos que hacían posible que el agua corriera. Este hombre, queridos hermanos, el guardián de la fuente, siempre era un hombre discreto y casi nunca se dejaba ver, pero fijaros, con una fidelidad y con una regularidad asidua, patrullaba todos los días las colinas, recogía, dice la historia, las hojas y todas las ramas caídas, limpiaba todo aquello que pudiera taponar o contaminar la corriente limpia del agua. El pueblo, dice la historia, que se fue transformando en una especie de atracción turística gracias a este agua. Los lugareños hicieron un pequeño estanque, echaron pececillos, patos y otros animales para que le dieran aún más vida a aquel lugar. Con el agua, queridos hermanos, comenzaron a regar huertas y jardines que daban sus frutos. Se abrió incluso un balneario, nos dice la historia. Algunos más emprendedores del lugar construyeron unos molinos a cuyas ruedas daba movimiento y le daba una vida muy grande a ese agua que un desconocido, que nunca daba la cara, que nunca se dejaba ver, todos los días limpiaba. Pasaron los años de una forma rápida, como nos pasa a los que ya peinamos canas, que los años parecen que pasan rápidamente. Un día en el pleno del ayuntamiento nos dice la historia que un concejal descubrió en los presupuestos la partida del salario de un guardián de la fuente. Vaya usted a saber quién es este hombre. Y efectivamente esa es la pregunta que hizo el concejal, que quién era este buen hombre. Las personas mayores hablan de él. Era un perfecto desconocido. ¿Pero alguien le ha visto últimamente? Y respondieron, pues, muy seguramente ya habrá muerto. Este concejal, sin pensarlo más, dice la historia, que se decidió por unanimidad borrarlos de los presupuestos del ayuntamiento, ahorrarse esa partida simbólica y no pagar más a este hombre. Nada ocurrió, ni se notó nada de cambio en aquellas aguas durante algunas semanas, pero las ruedas de los molinos poco a poco empezaban a atascarse, a girar de una forma torpe, no caía, dice la historia, suficiente agua. Una tarde, un turista se acercó al ayuntamiento quejándose de que el agua tenía muy mal sabor. Pocos días después, la corriente de esta agua aparecía muy turbia y más tarde una fina película de color poco atrayente, dice la historia, cubría la superficie. Y llegó el día, queridos hermanos, en que todos se tapaban las narices al pasar cerca del curso del agua. Los pájaros fueron
desapareciendo. También los turistas se marcharon y por todo el pueblo fue extendiéndose una atmósfera pesada y nociva. El abochornado concejal, que tuvo la feliz idea de borrar a este hombre de los presupuestos del ayuntamiento, se reunió en sesión especial. Se habían dado cuenta de su error. Volvieron a emplear a este hombre, a este viejo guardián de la fuente. Y en pocos días, el agua empezó a aclararse, las ruedas volvieron a rodar y de nuevo la vida alegre y próspera retornó a este pequeño pueblo de las colinas. Y ahora en esta tarde yo te pregunto a ti, en singular, si esta historia te ha hecho pensar de alguna manera en esa presencia casi oculta de Dios en el mundo. Porque cuántas veces nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás? Esa abrumadora ausencia de Dios, ese ocultamiento. ¿Por qué este hijo mío que ha muerto no lo ha salvado el Señor? Y siempre es la pregunta, ¿por qué Dios se oculta? Me gustaría preguntarte también si serías capaz de reconocer a Dios en este manantial que cuenta la historia, como la fuente de la vida y a la vez como el guardián, que nadie le conocía, el guardián que se escondía, que incluso había pasado una generación que de paso le conoció, pero que ya se le conocía como el viejo guardián, nadie lo conocía. Y sin embargo, el agua estaba limpia, el agua prosperaba, y cuando desaparece el guardián, pues aparece una tupida capa maloliente. Y una tercera pregunta aún a todos vosotros. ¿Te has hecho la pregunta, piensas que aunque no veamos su mano, Él cuida con cariño de todos nosotros, que somos sus criaturas, especialmente, como no, de su obra maestra, la persona? Porque tú y yo, queridos hermanos, somos imagen, semejanza, reflejo de ese Dios que nos salva a todos nosotros. ¿Has experimentado en tu vida de alguna manera que Dios está realmente comprometido? ¿Que Dios está realmente metido en tu vida, en el proyecto de vida que tú tienes? ¿Has reflexionado alguna vez que sin ese cuidado oculto de Dios, es muy importante esto, oculto de Dios, tu fuente de vida interior se iría poco a poco cegando y acabaría secándose, pudriéndose, de la misma manera que al guardián de la fuente no se le veía, pero por sus obras le conoceréis, por el agua limpia, por el agua que hizo prosperar al pueblo, por el agua que atrajo a los turistas, por el agua que los mismos animales se acercaban. Dios, sin duda, queridos hermanos, reflejado en el Santísimo Cristo de la Veracruz de Aznalcázar, que veremos
procesionar por las calles de este pueblo este Cristo de la Veracruz es, vamos a grabárnoslo a fuego en nuestra alma, el manantial. Es el origen de toda la vida. Es el origen de la vida con mayúsculas. Me mostró un río de agua viva, brillante como cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero y fluía por medio de las calles de la ciudad. Queridos hermanos, la vida que Dios nos da brota de su propio manantial. Él es la única fuente de que todo fluye. Él es quien muere en la cruz, es maltratado, es ultrajado, precisamente para formar parte, para ser parte integrante e integradora del proyecto de vida de cada uno de nosotros. Y sin su presencia, sin su actividad, nada, absolutamente nada puede florecer, nada podría subsistir. Se nutren de la abundancia de tu casa, le das a beber del torrente de tus delicias, porque en ti está la fuente viva. Y terminamos con la oración. De ti, Dios, vengo, a ti, mi Señor, voy. Me gusta la fuente que me hace ser lo que hoy soy y lo que seré mañana. Que así sea. Vamos en esta tarde, queridos hermanos, a pedir una vez más por lo más sagrado, por lo más débil, por lo que la Iglesia trabaja más, por aquellos que están desvalidos, por los enfermos,